Una fórmula mágica para resolver situaciones de preocupación. ¿Quieren ustedes una receta rápida y probada para enfrentar situaciones de preocupación? ¿Una técnica que se puede utilizar desde ahora antes de continuar esta lectura? En tal caso, déjenme que les hable del método elaborado por William H. Carey, el brillante ingeniero que creó la industria del aire acondicionado y que está ahora al frente de la mundialmente famosa Carey Corporation en Sycamore, Nueva York. Es una de las mejores técnicas que conozca acerca del modo de resolver los problemas de la preocupación, y lo obtuve del propio señor Carey cuando almorzábamos juntos un día en el Club de Ingenieros de Nueva York. El señor Carey me dijo: cuando era joven, trabajé en Buffalo Ford Company, en Buffalo, Nueva York. Se me asignó la tarea de instalar un mecanismo para limpiar el gas en una fábrica de Pittsburgh Plate Glass Company en Crystal City, Missouri. Era una fábrica que costaba millones de dólares. La finalidad de esta instalación era eliminar las impurezas del gas, en forma que éste pudiera arder sin daño para las máquinas. Este método de purificación de gas era nuevo, había sido probado solo una vez, con anterioridad, y en condiciones diferentes. En mi trabajo en Crystal City surgieron diferentes imprevistos. La instalación funcionó a su modo, pero no lo bastante bien para hacer frente a la garantía que se había dado. Quedé abrumado por mi fracaso. Era casi como si alguien me hubiera dado un mazazo en la cabeza. Mi estómago y mi intestino comenzaron a causarme serias molestias. Durante algún tiempo estuve tan preocupado que no pude dormir. Finalmente, el sentido común me recordó que la preocupación no me lleva a ninguna parte. Por lo tanto, elaboré un método de tratar mi problema sin preocuparme. Este modo funcionó a las mil maravillas. He estado utilizando esa técnica desde hace más de 30 años. Es sencilla y cualquiera puede utilizarla. Consiste en 3 pasos. Paso 1. Analice la situación valientemente y con honradez e imagine lo peor que pudiera suceder como consecuencia de este fracaso. No iban a meterme a la cárcel ni a fusilarme. Esto era indudable. Existía, es cierto, la posibilidad de que perdiera mi trabajo y también de que mis patrones tuvieran que retirar la máquina y perder 20 millones de dólares que habían invertido en la instalación. Paso 2. Después de imaginarme lo peor que pudiera sucederme, me hice a ello y lo acepté. Si resultara necesario, me dije, este fracaso sería un golpe para mi hoja de servicios y puede significar la pérdida de mi empleo, pero, si así fuera, siempre podré encontrar otro trabajo. La condición pueden ser aún peores, y en lo que se refiere a mis patrones, bien, tienen que comprender que estamos haciendo un experimento con un método nuevo de purificación de gas, y si este ensayo les cuesta 20 millones de dólares, pueden soportarlo perfectamente, pueden cargarlo a investigaciones, porque se trata de un experimento. Después de descubrir lo peor que pudiera sucederme, de hacerlo a ello y de aceptarlo, si resultara necesario, ocurrió algo en extremo importante. Inmediatamente sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hace días. Paso 3. Desde entonces dediqué con alma mi tiempo y mi energía a tratar de mejorar lo peor que ya tenía mentalmente aceptado. Traté ahora de dar con el modo y los medios de reducir la pérdida de los 20 millones de dólares que encaramos. Hice varias pruebas y finalmente llegué a la conclusión de que si invirtiéramos otros 5,000 dólares en equipo, nuestro problema quedaría resuelto. Hicimos esto y, en lugar de que la firma perdiera 20,000 dólares, ganamos 15,000. Probablemente nunca hubiera conseguido esto si hubiese continuado preocupándome, porque una de las peores características de la preocupación es que destruye nuestra capacidad de concentración. Cuando nos preocupamos, nuestros espíritus andan de aquí para allá, sin pararse en ninguna parte, en forma que perdemos toda facultad de decidirnos. En cambio, cuando nos obligamos a encarar lo peor y aceptamos mentalmente, eliminamos todas esas imaginaciones y nos colocamos en condiciones de concentrarnos en nuestros problemas. Este incidente que he relatado ocurrió hace muchos años. Lo expuesto funcionó tan bien que lo he estado utilizando desde entonces y, como resultado, mi vida ha estado casi completamente libre de preocupaciones. Ahora bien, ¿por qué la fórmula mágica de William H. Carey es tan valiosa y tan práctica desde el punto de vista psicológico? Porque nos saca de las negras nubes en las que andamos a tiendas cuando la preocupación nos llega. Hace que pisemos tierra firme. Sabemos dónde estamos, y si no pisamos tierra firme, ¿cómo es posible que podamos pensar con fundamento en nada? El profesor William James, el padre de la psicología aplicada, falleció en 1910, pero si viviera y oyera esta fórmula de encarar lo peor, la probaría con entusiasmo. ¿Que cómo lo sé?
porque dijo a sus propios alumnos: aceptad lo que haya sido, aceptad que haya sido así, porque la aceptación de lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier calamidad. La misma idea fue expresada por Liu Yutang en su muy leído libro La importancia de vivir. Este filósofo chino declaró: la verdadera paz del espíritu viene de la aceptación de lo peor. Psicológicamente, creo que esto significa una liberación de energía. Así es, exactamente. Psicológicamente significa una nueva liberación de energía. Cuando aceptamos lo peor, ya no tenemos nada que perder, y esto significa automáticamente que tenemos todo que ganar. William H. Carey manifestó: inmediatamente sentí un alivio y una paz que no había experimentado desde hace días. Desde entonces pude pensar. Es lógico, ¿no es así? Sin embargo, millones de personas han destrozado sus vidas en furiosos torbellinos, porque se negaban a aceptar lo peor, se negaban a mejorar a partir de aquí, se negaban a salvar lo que se pudiera del naufragio. En lugar de intentar reconstruir su fortuna, se enzarzaban en una áspera y violenta lucha con la experiencia, y terminaban víctimas de esa ruina, ideas fijas que se llama melancolía. ¿Quieren ustedes ver cómo otra persona adoptó la fórmula mágica de William H. Carey y la aplicó en sus propios problemas? Bien, aquí hay un ejemplo, el de un comerciante de combustible de Nueva York que era alumno de una de mis clases. Este alumno se expresó así: era víctima de un chantaje, no lo creía posible, no creía que fuese posible salvo en las películas, pero era un chantaje. Lo que sucedió fue esto: la compañía petrolera a cuyo frente estaba poseía una serie de camiones de reparto y contaba con un cierto número de choferes. En aquel tiempo las regulaciones de la guerra estaban rigurosamente en vigor y no nos relacionaban en cuanto al combustible que podíamos entregar a cada uno de nuestros clientes. Yo no lo sabía, pero, al parecer, algunos de nuestros choferes habían estado entregando menos combustible del debido a nuestros clientes regulares y revendiendo después el excedente a sus propios clientes. La primera indicación que tuve de estas transacciones ilegítimas se produjo cuando un hombre que declaró ser inspector del gobierno vino a verme un día y me pidió dinero por su silencio. Había obtenido pruebas documentales de que nuestros choferes habían estado haciendo y amenazaba con entregar estas pruebas a la oficina del fiscal del distrito si yo no aceptaba sus exigencias. Sabía, desde luego, que no teníamos motivos para preocuparme, personalmente, por lo menos, pero sabía también que la ley dice que una firma es responsable por los actos de sus empleados. Además, sabía que si el asunto iba a los tribunales y se airaba en los diarios, esta mala publicidad arruinaría mi negocio, y yo estaba orgulloso de mi negocio. Había sido fundado por mi padre, 24 años antes. Estaba tan preocupado que caí enfermo. No comí ni dormí en 3 días. Me paseaba de aquí para allá como un loco. ¿Pagaría el dinero? $5,000, o diría a aquel hombre que siguiera su camino e hiciese lo que le diera la gana. En cualquiera de los dos casos, el asunto terminaba en una pesadilla. En estas circunstancias sucedió que tomé el folleto sobre cómo liberarse de la preocupación que me había dado en mi clase Carnegie de oratoria. Comencé a leerlo y llegué al relato de William H. Carey. Encara lo peor, decía. Ante esto me pregunté: ¿qué es lo peor que puede sucederme si me niego a pagar y estos chantajistas entregan sus constancias al fiscal del distrito? La respuesta era la ruina de mi negocio. Tal era lo peor que podía sucederme. No podía ir a la cárcel. Todo lo que podía ocurrir era que la publicidad que se diera al asunto me arruinaría. Y entonces me dije: muy bien, mi negocio se ha ido al traste. Lo acepto mentalmente. ¿Y qué más? Bien, una vez arruinado, tendría probablemente que buscarme otro trabajo. No era la cosa tan mala. Sabía mucho sobre combustible. Había varias firmas que me emplearían muy a gusto. Comencé a sentirme mejor. Las sombras en las que había vivido durante 3 días y 3 noches se dispararon un poco. Me emocioné, remetiendo, y con asombro, por mi parte, fui capaz de pensar. Tenía la cabeza suficientemente despejada para abordar el paso 3. Mejora lo peor. Al pensar en la solución, se me presentó un punto de vista completamente nuevo. Si yo contara todo lo sucedido al fiscal, este podría encontrar alguna fórmula en la que yo no habría caído. Sé que parece estúpido decir que esto no me había ocurrido antes, pero, desde luego, yo no había meditado. Había estado solamente preocupándome. Inmediatamente decidí que lo primero que haría por la mañana sería hablar con el fiscal. Después me metí a la cama y dormí como un lirón. ¿Cómo terminó la cosa? Bien, a la mañana siguiente mi abogado me dijo que fuera a ver al fiscal del distrito y le contara toda la verdad. Es lo que hice. Acabando mi relato, quedé atónito al oír del fiscal que aquella banda de chantajistas estaba operando desde hace meses y que el hombre que estaba actuando como agente del gobierno era un granuja buscado por la policía. Qué alivio fue oír esto.
después de haberme atormentado durante 3 días y 3 noches preguntándome si debía entregar los $5,000 a un pillo profesional. Esa experiencia me enseñó una lección para siempre. Ahora, siempre que me veo ante un serio problema que amenaza con preocuparme, le aplico lo que denomino la vieja fórmula de Willie H. Carey. Si ustedes creen que Willie H. Carey tuvo problemas, aún no han oído nada. Les contaré la historia de Herb P. Haney, de Winchester, Massachusetts, tal como él mismo me lo contó el 17 de noviembre de 1948, en el Hotel Starry de Boston. Allá por los años 20, me dijo, estaba tan preocupado que las úlceras empezaron a devorarme el estómago. Una noche tuve una hemorragia terrible. Me llevaron a un hospital vinculado a la Facultad de Medicina de Northwestern University de Chicago. Perdí la mitad de mi peso. Estaba tan mal que me ordenaron que ni siquiera levantara la mano. 3 médicos, entre ellos un célebre especialista en úlceras, me dijo que mi caso era incurable. Vivía a base de polvos antiácidos y una cucharada de leche, con crema, cada hora. Una enfermera me introducía un tubo de goma en el estómago, todas las mañanas y todas las noches, y me extraía el contenido. Así pasaron meses. Al fin me dije a mí mismo, oye, Herr Haney, si lo único que te espera es la muerte, será mejor que aproveches el poco tiempo que te queda. Siempre has querido viajar alrededor del mundo, antes de morir. Si deseas hacerlo, tendrás que hacerlo ahora. Cuando les dije a mis médicos que pensaba viajar alrededor del mundo y bombardearme el estómago 2 veces por día, quedaron estupefactos. ¡Imposible! Jamás habían oído semejante cosa. Me advirtieron que si emprendía ese viaje, me sepultarían en el mar. No, repliqué. He prometido a mis parientes que me enterraran en la sepultura familiar de Broken Bow, Nebraska. Por tanto, llevaré el féretro conmigo. Compré el féretro, lo llevé a bordo y llegué a un arreglo con la compañía de navegación para que, en caso de mi muerte, pusieran mi cadáver en un compartimiento frigorífico y lo mantuvieran allí hasta que el barco regresara. Y partí al viaje, con el espíritu del viejo Omar. Disfrutemos así, cuanto antes podamos, que el polvo nos volverá a ruin, antes que el polvo en polvo nos volvamos, sin vino ni amor y también sin fin. No bien me embarqué en el Presidente Adams en Los Ángeles y zarpé hacia el oriente, me sentí mejor. Poco a poco dejé los polvos antiácidos y el bombeo de estómago. Pronto empecé a comer toda clase de alimentos, incluso mezclas extrañas que hubiesen podido matarme. A medida que avanzaban las semanas, hasta fumé largos cigarros y bebí licores. Me divertí más que nunca en años. Nos vimos en medio de mozones y tifones, capaces de llevarme al féretro, aunque solo fuera de miedo. Pero fue magnífica esa aventura. En el barco jugué, canté y me hice de nuevos amigos. No me acostaba hasta la madrugada. Cuando llegamos a China y la India, comprendí que los zozobras que había padecido en casa a causa de los negocios era un paraíso comparado con la pobreza y la miseria del Oriente. Acabé con mis insensatas preocupaciones y me sentí muy bien. Cuando volví a Norteamérica había ganado 40 kilos de peso. Me había olvidado casi de que había tenido úlceras. Nunca en mi vida me sentí mejor. Me apresuré a revender el féretro al dueño de las pompas fúnebres y volví a ocuparme de mis negocios. Desde entonces no he estado enfermo ni un solo día. Herb P. Haney me dijo que ahora comprende que estaba aplicando los mismos principios que Willie H. Carey para controlar la preocupación. Primero, me pregunté, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? La respuesta fue la muerte. Segundo, me preparé para enfrentar la muerte. Debía hacerlo, no había elección. Los médicos decían que mi caso era fatal. Tercero, procuré mejorar la situación, obteniendo de la vida los mayores goces posibles en el poco tiempo que me quedaba. Sí, continuó, si seguía preocupándome después de embarcarme, sin duda regresaría en el féretro, pero me tranquilicé y olvidé mis preocupaciones, y esa serenidad me inyectó nuevas energías que me salvaron la vida. Por tanto, la regla 2 es, si usted tiene un problema de preocupación, aplique la fórmula mágica de Willie H. Carey, haciendo estas 3 cosas. Pregúntese, ¿qué es lo peor que puede sucederme? Prepárese a aceptarlo, si ello es necesario. Después, tranquilamente, proceda a mejorar lo peor. 3. El daño que la preocupación puede hacernos. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Dr. Alexis Carrel. Hace muchos años un vecino llamó a mi puerta y me insistió a que me vacunara y vacunara a toda mi familia contra la viruela. Era uno de los miles de voluntarios que estaba llamando a todas las puertas de la ciudad de Nueva York. Asustadas, la gente esperaba horas enteras para sus vacunas. Los puestos de vacunación se abrían, no solo en los hospitales, sino también en estaciones de bomberos, puestos de policía y grandes fábricas. Más de 2000 médicos y enfermeras trabajaron febrilmente, noche y día, vacunando a las multitudes.
¿Cuál era la causa de toda esta excitación? 8 personas de la ciudad de Nueva York tenían viruela y otras 2 habían fallecido. Eran 2 muertes en una población de casi 8 millones. Ahora bien, yo había vivido en Nueva York durante más de 36 años y sin embargo nadie había llamado a mi puerta para prevenirme contra la enfermedad emocional de la preocupación. Una enfermedad que, durante los últimos 36 años, ha causado 10.000 veces más daño que la viruela. Ningún visitante me había advertido que una persona de cada 10 entre las que viven ahora en los Estados Unidos padecerá un desfallecimiento nervioso, causado por la mayoría de los casos por la preocupación y las emociones. Por esta razón, escribo este artículo para llamar a las puertas de ustedes y prevenirles. El gran ganador del Premio Nobel de Medicina, Alex Carrel, dijo: aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes, y otros tantos suceden con las amas de casa, veterinarios y albañiles. Hace unos años, pasé mis vacaciones paseando en un automóvil por Texas y Nuevo México, en compañía del Dr. O.F. Goldberg, médico jefe del Gulf Collaboration and Santa Fe Hospital Association. Hablamos acerca de los efectos de la preocupación y mi compañero me dijo: el 70% de todos los pacientes que acuden a los médicos podrían curarse por sí mismos, con solo liberarse de las temores y preocupaciones. Y no piense por un momento que quiero decir que sus enfermedades son imaginarias. Sus enfermedades son tan reales como un terrible dolor de muelas, y en ocasiones 100 veces más grave. Me refiero a enfermedades como la ingestión nerviosa, algunas úlceras del estómago, perturbaciones cardíacas, el insomnio, algunas jaquecas y algunos tipos de parálisis. Estas enfermedades son reales, sé de lo que estoy hablando, porque yo mismo he padecido una úlcera en el estómago durante 12 años. El miedo causa preocupación, la preocupación pone a uno tenso y nervioso, afecta los nervios del estómago, cambia los jugos gástricos de normales a anormales y frecuentemente provoca úlceras estomacales. El Dr. Joseph F. Montage, autor del libro Nervios y problemas en el estómago, dice algo muy parecido. Dice esto: las úlceras del estómago no vienen de lo que se come, vienen de lo que se está comiendo a uno. El Dr. W. C. Álvarez de la Clínica Mayo asegura: con frecuencia las úlceras empeoran o mejoran, de acuerdo con las subidas y bajadas de las perturbaciones emocionales. Esta declaración se ve confirmada por un estudio de 15.000 pacientes tratados de desórdenes digestivos en la Clínica Mayo. 4 de cada 5 de ellos no tenían una base física para su enfermedad del estómago. El miedo, la preocupación, el odio, un egoísmo supremo y la incapacidad para ajustarse al mundo de las realidades eran una buena parte de las causas de sus enfermedades y sus úlceras de estómago. De acuerdo con la revista Life, hoy está en la lista de las 10 enfermedades más letales. Recientemente estuve en correspondencia con el Dr. Harold C. Haven de la Clínica Mayo. Este médico leyó un informe en la reunión anual de la Asociación Norteamericana de Médicos y Cirujanos Industriales y declaró que había efectuado un estudio de 176 ejecutivos que tenían un promedio de edad de 44.3 años e informó que algo más de la tercera parte de estas ejecutivas padecían uno de los 3 achaques peculiares de una vida de tensión: enfermedad del corazón, úlceras del aparato digestivo y presión sanguínea alta. Piensen ustedes, una tercera parte de nuestros ejecutivos están echando a perder sus organismos con enfermedades cardíacas, úlceras y presiones altas antes de llegar a los 45 años. ¿Qué precio para el éxito? Y ni siquiera lo compran. ¿Cabe considerar pagar el éxito, la prosperidad en los negocios con úlceras de estómago y perturbaciones del corazón? ¿Qué consigue una persona si gana el mundo entero y pierde la salud? Aunque fuera dueño del mundo, solo podría dormir en una cama a la vez y comer 3 veces por día. Cualquier mozo de cuerda puede hacer esto, y probablemente dormir más profundamente y disfrutar más de sus comidas que un poderoso hombre de negocios. Francamente, prefiero ser una simple persona sin responsabilidad que a la ruina a los 45 años, por el afán de estar dirigiendo una empresa de ferrocarriles o una fábrica de cigarros. Uno de los fabricantes de cigarros más conocidos en el mundo cayó muerto hace poco por consecuencia de un síncope cardíaco mientras trataba de disfrutar de unas vacaciones en los bosques de Canadá. Había amasado millones y murió a los 71 años. Probablemente cambió años de vida por lo que se le llama éxito en los negocios. A mi juicio, este magnate de los cigarros, con todos sus millones, no fue ni la mitad de realizador, siquiera que mi padre, un labrador de Missouri, que murió a los 89 años, sin un centavo. Los famosos hermanos Mayo declararon que más de la mitad de nuestros lechos de hospital estaban ocupados por personas con dependencia nerviosa. Sin embargo, cuando los nervios de esas personas son estudiados con un poderoso microscopio en un examen post-mortem, parece que la mayoría de los casos, tan sanos como los de Jack Dempsey,
sus padecimientos nerviosos, son causados no por un deterioro físico de los nervios, sino por emociones de inutilidad, frustración, ansiedad, zozobra, miedo, derrota, depresión. Platón dijo que el mayor error de los médicos que cometen es intentar la curación del cuerpo, sin intentar la curación del alma. Sin embargo, el alma y el cuerpo son uno, y no deberían ser tratados separados. La ciencia médica necesitó 2300 años para reconocer esta grave verdad. Estamos empezando ahora precisamente a desarrollar una nueva especie de medicina, llamada psicosomática, una medicina que trata a la vez el alma y el cuerpo. Es hora ya de que realicemos esto, porque la ciencia médica ha eliminado en gran parte el terrible mal causado por gérmenes físicos, las enfermedades como la viruela, el cólera, la fiebre amarilla y dolencias de otras plagas, que ha llevado a innumerables millones a la tumba prematura. Pero la ciencia médica ha sido incapaz de hacer frente a las ruinas mentales y físicas, causadas no por los gérmenes, sino por las emociones de la preocupación, el miedo, el odio, la frustración y la desesperación. Las bajas ocasionadas por estas enfermedades de tipo emotivo están aumentando y extendiéndose con gran rapidez catastrófica. 1 de cada 6 de nuestros jóvenes llamados al servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial fueron rechazados a causa de enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad mental? Nadie conoce todas las respuestas, pero es muy probable que el miedo y la preocupación fueran en muchos casos factores contribuyentes. El individuo angustiado y acosado, que es incapaz de hacer frente al áspero mundo de la realidad, rompe sus contactos con el ambiente y se retira a un mundo privado, de sueños que él mismo se fabrica, y esto resuelve sus problemas de preocupación. Mientras escribo, tengo sobre mi mesa un libro del Dr. Edward Poloskite, titulado Stop Worrying and Get Well. Deje de preocuparse y póngase bien. He aquí los títulos de algunos de los capítulos de este libro. ¿Cómo afectan las preocupaciones al corazón? La alta presión sanguínea está alimentada por la preocupación. El reumatismo puede tener por causa la preocupación. Preocuparse menos por el bien de su estómago. Como la preocupación puede causar un resfrío. La preocupación y el tiroides. La preocupación y la diabetes. Otro libro que enseña mucho acerca de la preocupación es The Man Against Himself, El hombre contra sí mismo, del Dr. Carl Menninger, uno de los hermanos Mayo de la psiquiatría. El libro del Dr. Menninger nos da recetas para suprimir la preocupación, pero ofrece una asombrosa revelación acerca de cómo dejamos que la ansiedad, la frustración, el odio, el resentimiento, la rebelión destruyan nuestro cuerpo y nuestra mente. La preocupación puede hacer un enfermo de la persona más vigorosa. El general Grant lo descubrió durante los últimos días de la guerra civil. La historia dice así: Grant había estado sitiado en Richmond durante 9 meses. Las tropas del general Lee, harapientas y hambrientas, fueron vencidas. Desertaban regimientos enteros. Otros se dedicaban a rezar en sus carpas, gritaban, lloraban y miraban visiones. El fin estaba muy próximo. Los hombres de Lee prendieron fuego a los almacenes de algodón y tabaco de Richmond. Destruyeron el arsenal y huyeron de la ciudad durante la noche, mientras enormes llamas rasgaban la oscuridad. Grant los persiguió de cerca. Acosó a los confederados por los flancos y la retaguardia, mientras la caballería de Sheridan los atacaba de frente. Cortaban las líneas de comunicación y se apoderaban de trenes de abastecimiento. Grant, medio ciego y con una violenta jaqueca, se sintió muy enfermo detrás de su ejército y se detuvo en una granja. Y consigna en sus memorias: pasé la noche con mis pies en un baño de agua caliente y mostaza, y poniéndome en panos de mostaza en las muñecas y la espalda, con la esperanza de estar curado por la mañana. A la mañana siguiente se curó instantáneamente, y lo que lo curó no fue la mostaza, sino un jinete que llegó galopando por el camino con una carta de Lee, en la que ésta decía que quería rendirse. Grant escribió: cuando el oficial llegó hasta mí, seguía todavía con mi violenta jaqueca, pero cuando vi el contenido de la nota, me curé. Evidentemente eran las preocupaciones, tensiones y emociones de Grant las causas de su enfermedad. Se curó instantáneamente, en cuanto sus emociones fueron las de la confianza, la realización y la victoria. 70 años después, Henry Morgenthau, secretario de la tesorería en el gabinete de Franklin D. Roosevelt, descubrió que las preocupaciones lo enfermaban hasta aturdirlo. Consigna en su diario que se sintió terriblemente preocupado cuando el presidente, con el fin de elevar el precio del trigo, compró en un solo día 4.400.000 bushels de este producto. Dice: me sentí literalmente aturdido al ver en marcha la cosa. Me fui a casa y tuve que permanecer en la cama 2 horas después de almorzar. Si se quiere ver lo que la preocupación significa para las personas, no hace falta ir a una biblioteca o un médico. A mí me basta mirar por la ventana de mi casa.
Puedo ver así, a menos de una cuadra, una casa donde la preocupación causó un derramamiento nervioso y otra casa donde un hombre se preocupó hasta la diabetes. Cuando la bolsa bajó, el azúcar de su sangre y su orina subió. Cuando Montaigne, el ilustre filósofo francés, fue elegido alcalde de su ciudad, Burdeos, dijo a sus conciudadanos: «Quiero tomar vuestros asuntos en mis manos, pero no en mi hígado o en mis pulmones». Este vecino mío tomó los asuntos de la bolsa en su sangre y casi lo mató. La preocupación puede colocarnos en un sillón de ruedas, con reumatismo y artritis. El Dr. Russell L. Cecil, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell, es una de las autoridades mundiales en artritis y, como he dedicado ya, ha enumerado 4 de las situaciones que con más frecuencia provocan esta enfermedad. Número 1. Fracaso en la vida matrimonial. Número 2. Desastres financieros. Número 3. Soledad y preocupación. Número 4. Resentimientos, largo tiempo alimentados. Como es natural, estas 4 situaciones emotivas no son ni mucho menos las únicas causas de la artritis. Hay muchas clases de artritis que obedecen a distintas causas, pero repito, que las situaciones que más frecuentemente provocan la artritis son las 4 enumeradas por el Dr. Russell L. Cecil. Por ejemplo, un amigo mío sufrió golpes tan rudos durante la depresión que la compañía de gas le cortó el suministro y el banco dio por vencido la hipoteca sobre su casa. Su mujer tuvo repentinamente un doloroso ataque de artritis y, a pesar de las medicinas y los regímenes, la artritis continuó hasta que mejoró la situación financiera. La preocupación puede causar hasta las caries dentales. El Dr. William E. L. McGonigal dijo en un informe ante la Asociación Dental Norteamericana que las emociones desagradables, como las causas por la preocupación, el miedo, el enfado, pueden trastornar el equilibrio del calcio en el organismo y originar las caries. El Dr. McGonigal se refirió a un paciente que tuvo una dentadura perfecta, hasta que comenzó a preocuparse ante la repentina enfermedad de su mujer. Durante las 3 semanas que duró la permanencia de la esposa en el hospital, este hombre tuvo 9 caries. Eran caries causadas por la preocupación. ¿Han visto ustedes alguna vez a una persona con una glándula tiroides muy hiperactiva? Yo sí, y puedo decirles que personas así tiemblan y parecen alguien a quien se le ha dado un susto mortal. En realidad, a esto equivale tal estado. El tiroides, la glándula que regula el organismo, ha sido sacado de quicio. Acelerar el hígado y todo el cuerpo ruge furiosamente, como un horno, con todos sus tiros abiertos. Y si esto no se remedia con una operación o con un tratamiento, la víctima puede morir, puede quemarse a sí misma. Hace poco fui a Filadelfia con un amigo mío que padecía de esta enfermedad. Fuimos a ver a un famoso especialista, un médico que había estado tratando esta clase de enfermedades desde hace 38 años. ¿Y qué consejo creen ustedes que colgaba en la pared de la sala de espera? Escrito en un gran cuadro de madera, para todos los pacientes que pudieran verlo. Helo aquí, lo copié en el reverso de un sobre mientras esperábamos. Descanso y recreo. Las fuerzas que más descansan y recrean son una religión saludable. Sueños, música y risas. Tened fe en Dios, aprended a dormir bien, amad la buena música y ved el lado divertido de la vida, y la salud y la felicidad serán vuestras. La primera pregunta que el médico hizo a este amigo mío fue: ¿qué perturbación emocional ha traído a este estado? Advirtió a mi amigo que, si no dejaba de preocuparse, podría tener complicaciones irregulares, cardíacas, úlceras de estómago o diabetes. El eminente médico dijo: todas estas enfermedades son primas carnales, y es claro que son primas, pues todas ellas son enfermedades de la preocupación. Cuando entrevisté a Merle Oberon, me dijo que se negaba a preocuparse, porque sabía que la preocupación destruiría su principal atractivo en la pantalla, su buena presentación. Me habló así: cuando intenté por primera vez entrar en el cine, estaba preocupada y asustada. Acababa de llegar de la India y no conocía a nadie en Londres, donde trataba de encontrar una ocupación. Vi a varios productores, pero ninguno me contrató y se me acabó el poco dinero que tenía. Durante 2 semanas viví únicamente de galletas y agua. No solamente estaba preocupada, sino que tenía hambre. Me dije: tal vez seas una tonta, tal vez no consigas entrar nunca en el cine. Al fin y al cabo, no tienes experiencia, nunca has representado, y ¿qué puedes ofrecer afuera de una cara bonita? Me fui al espejo y, cuando me vi en él, vi lo que la preocupación había hecho de mi buena presencia. Vi que se me estaba formando arrugas, vi una expresión de angustia, y me dije: tienes que acabar con esto inmediatamente. No puedes preocuparte, la única cosa que puedes ofrecer es tu buena presencia, y la preocupación la está echando a perder. Pocas cosas pueden envejecer a una mujer y destruir su buena presencia más rápidamente que la preocupación.
La preocupación aja el rostro, nos hace apretar las mandíbulas y surcar nuestros rostros con arrugas. Nos crea un ceño permanente, hace que nuestros cabellos se vuelvan grises y, en ocasiones, hasta que caigan. Puede echar a perder el cutis y hasta provocar toda clase de manchas, erupciones y granos. Las enfermedades del corazón constituyen actualmente el criminal número 1 de Norteamérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 1/3 de millones murieron en combate, pero durante el mismo periodo, el mal del corazón mató a 2 millones de civiles y 1 millón más de estas bajas tuvieron por causa este mal del corazón, que provocaron la preocupación y la vida tensa. Sí, la enfermedad del corazón es una de las principales razones que hicieron decir al Dr. Alex Carey: aquellos que no saben combatir la preocupación mueren jóvenes. William James dijo: el Señor puede perdonar nuestros pecados, pero el sistema nervioso nunca lo hace. He aquí un hecho impresionante y casi increíble. Son más los norteamericanos que se suicidan que los que se mueren de las 5 enfermedades más corrientes. ¿Por qué? La respuesta es gran parte la preocupación. Cuando los crueles señores de la guerra chinos querían torturar a sus prisioneros, los ataban de pies y manos y los colocaban bajo una bolsa de agua que constantemente goteaba, día y noche. Estas gotas de agua que caían sin cesar sobre la cabeza acababan siendo martillazos y enloquecían a las víctimas. Este mismo método de tortura fue empleado por la Inquisición española y en los campos de concentración alemanes. La preocupación es como la gota, constante, y la gota, constante de la preocupación lleva frecuentemente a los hombres a la locura y al suicidio. Cuando era yo un muchacho campesino de Missouri, me aterraba escuchar a Billy Sunday la descripción de los fuegos infernales en el otro mundo, pero nunca lo oí mencionar los fuegos infernales de la agonía física que los que se preocupan tienen que soportar aquí y ahora. Por ejemplo, si usted padece de una preocupación crónica, puede usted verse asaltado por uno de los dolores más espantosos que jamás haya soportado el hombre, la angina del pecho. ¿Ama usted la vida? ¿Quiere usted vivir mucho y disfrutar de la buena salud? He aquí lo que usted puede hacer. Estoy citando otra vez al Dr. Alex Carey. Dijo así: quienes conservan la paz interior en medio del tumulto de la ciudad moderna son inmunes para las enfermedades nerviosas y orgánicas. ¿Puede usted conservar la paz interior en medio del tumulto de la ciudad moderna? Si usted es una persona normal, la respuesta es sí. Definitivamente sí. La mayoría de nosotros somos más fuertes de lo que creemos. Poseemos recursos internos a los que probablemente nunca hemos recurrido. Como Theory dijo en su libro Inmortal, Walden: no conozco hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para elevar su vida mediante un desempeño consciente. Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se afana por vivir la vida que se ha imaginado, triunfará en una forma que no cabe esperar en las horas corrientes. Es indudable que muchos de los lectores de este libro tendrán tanta fuerza de voluntad y tantos recursos internos como los que tiene Olga K. Harvey de Corey D. Allen, Idaho. Descubrió que podría eliminar la preocupación en las circunstancias más trágicas. Creo firmemente que usted y yo también podemos hacerlo, siempre que apliquemos las muy viejas verdades que se estudian en este volumen. He aquí la historia de Olga K. Harvey, tal y como me la escribió. Hace 8 años y medio fui condenada a morir. Una muerte lenta, tortuosa y aterradora, de cáncer. Las mejores inteligencias médicas del país, los hermanos Mayo, confirmaron la sentencia. Estaba en un callejón sin salida, perdida toda esperanza. Era joven y no quería morir. En mi desesperación telefoné a mi médico de Kelowna y les puse toda la amargura de mi corazón. Con impaciencia me reconvino. ¿Qué le pasa, Olga? ¿Es que no le quedan fuerzas? Claro que se morirá usted, y si no deja de llorar. Si le ha sucedido lo peor que le podía suceder. Muy bien, pero haga frente a la situación. Deje de preocuparse y haga después lo que se le ocurra. En aquel mismo momento hice un juramento tan solemne que las uñas se hundieron profundamente en mi carne y los escalofríos recorrieron toda mi espina dorsal. No me preocuparé, no lloraré, y si cabe hacer algo, triunfaré, viviré. La cantidad corriente de rayos X en casos tan avanzados en los que no cabe aplicar el radio es 10 minutos y medio, diarios durante 30 días. Me dieron 14 minutos y medio durante 49 días, y aunque los huesos se señalaban en mi escuálido cuerpo como las rocas de una árida ladera, y aunque mis pies parecían de plomo, no me preocupé, no lloré ni una vez, sonreí, sí, me obligué a sonreír. No soy tan estúpida para creer que la mera sonrisa puede curar el cáncer, pero creo que una animosa actitud mental ayuda al organismo a combatir la enfermedad. En todo caso, experimenté una de las milagrosas curas del cáncer.
Nunca he tenido tan buena salud como en los últimos años, y esto se lo debo a las palabras combativas y retadoras del Dr. McCaffery. Haga frente a la situación, deje de preocuparse y haga después lo que se le ocurra. Voy a terminar este capítulo repitiendo las palabras del Dr. Alex Carrett. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Los fanáticos seguidores del profeta Mahoma tenían frecuentemente tatuados en sus pechos versos del Corán. Me gustaría tatuar el título de este capítulo en el pecho de todo lector de este libro. Aquellos que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. ¿Estaba el Dr. Carrett hablando de usted? Tal vez. En síntesis, reglas fundamentales para controlar la preocupación. Regla 1. Viva solamente el día de hoy, no viva el de ayer ni el de mañana. Compartimientos estancos al día. Regla 2. Haga frente a los problemas. Pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo peor que puede suceder? Prepárese para aceptar lo peor. Trate de mejorar la situación partiendo de lo peor. Regla 3. Recuerde el precio exorbitante que puede pagar con su vida y salud por las preocupaciones.